En esta oportunidad quiero hablarles de la ley de la expansión. Me gusta esta ley. No debería haber ley favorita, pero esta está muy cerca. La ley de la expansión básicamente dice que el crecimiento expande tu capacidad. Esto es tan cierto que cuando usted y yo empezamos a crecer, aumenta tu capacidad y mi capacidad. Cuando las personas me preguntan, ¿por qué tu pasión por el crecimiento? Bueno, es muy simple. Usted puede estar mejor si crece. Sus seguidores estarán mejor si usted crece. ¿Cómo crece usted? ¿Cómo hacer crecer tu negocio o tu empresa? Creciendo usted y sus seguidores. Eso ocurre porque la expansión se empieza a alargar. Entonces déjeme empezar con esta historia. John Maxwell cuenta su historia. Cuando era más joven estaba en mi década de los 20 y Earl McGee dijo, si usted invierte 1 hora todos los días en determinada área, al cabo de 5 años usted llega a ser un experto en esa área. Yo era joven y me dije, qué bueno, quiero ser un buen líder. Yo voy a asumir el reto de seguir adelante. Entonces empecé a invertir 1 hora todos los días en el liderazgo. Una vez transcurridos los 5 años, a los 32 años, me convertí en un experto. Entonces invertí 1 hora diaria por 5 años y comprobé que llegué a ser un experto. Entonces comprobé que llegué a ser un experto y reunirme con líderes, a consultar textos acerca del liderazgo. Luego entendí que requiero 1 hora diaria con el liderazgo. Cuando comencé con este proceso dije, en 5 años puedo ser un experto. Cada día que invertía en mi liderazgo me decía, ¿cuánto me falta? ¿Cuánto más me falta? ¿Tomará 5 años? Me faltan 4. Me faltan 3 años. ¿Cuánto me falta? Me preguntaba, ¿cuánto me falta? Y con esa actitud pasó a ser una meta de 5 años. Yo siempre entendí esto. Nadie me lo dijo a lo largo de mi jornada de crecimiento. Me estaba moviendo de forma definida y dejé de hacerme preguntas de cuánto me falta. Entonces me emocioné. Eso tomará 5 años y de repente me volví a preguntar, ¿cuánto me falta? Hasta que llegué a la mitad del camino y cambié la pregunta por ¿cuán lejos puedo llegar? Y todo cambió cuando intercambié estas dos preguntas. Porque puedo ser un experto a los 32 años, también puedo ser un experto a los 42. Puedo ser un experto también a los 50 años. Una cosa acerca de los expertos no existen. Lo que encontré en mi jornada de crecimiento fue esto. A medida que creo que sé más, hay muchas más cosas que no sé. Si crees que lo sabes todo, eres una persona necia que no ha crecido. Caramba, lo entendí. Sí lo entendí. ¿Entendiste tú? ¿Realmente lo entendiste o no entendiste nada? A lo mejor creciste algo. Puede ser que usted esté mucho mejor. Debería haber llegado más lejos. El tener esta idea de llegar es porque tenemos una conciencia de posición. Tenemos tan arraigada esa conciencia. La tenemos como un pin. Entonces empezamos con tú llegaste hasta aquí. Debes hacer esto o aquello. Yo llegué hasta aquí. Y siempre se hace esta pregunta, ¿cuánto me falta? ¿Cuánto me falta? ¿Qué pregunta tan inmadura? Me recuerdan a mis hijos cuando eran pequeños. Cuando estábamos en el carro, vamos a conversar, les decía. Pero ellos decían, ¿cuánto nos falta, papá? ¿Cuánto nos falta para llegar? Y seguían, ¿cuánto nos falta? Ahora, esto está bien para un niño de 3 años, pero cuando tienes 33 años y continúas así, es de inmaduro. Si usted dice, ¿cuánto me falta? Esto no está encaminado al crecimiento. Usted quiere tomar atajos, arreglos rápidos, como la comida rápida. ¿Cuánto me falta? ¿Cuánto más me falta? Y toda ley de expansión no se trata de cuánto me falta, se trata de expandirme, se trata de ser mejor persona cada vez. Es ser una persona con mayor crecimiento, es ser más centrado,
es entender que no hay línea de meta final. Entonces, cuando pensamos que por fin lo tengo, por fin se acabó todo. Yo tengo 69 años el día de hoy y me siento que hoy, en algún modo, estoy demasiado lejos de la meta. En ocasiones siento pánico porque siento que me tengo que enfrentar a un gran número de líderes de hoy y me digo, es un reto. Esto es tan emocionante, de hecho, déjenme decirles algo, esto es tan divertido que no quiero conseguir la línea de meta. Me siento como un cachorrito sentado en el carro que va ladrando todo el camino. Si ellos siempre pueden ir en el carro, no sabrían qué hacer con ello. Ellos solamente quieren correr hasta allá y así es como yo me siento en cuanto al crecimiento. Yo amo aprender todos los días, tener experiencias, conocer personas nuevas. Amo mucho hacer preguntas. Es como si alguien todos los días me enseñase cosas nuevas. Sin embargo, siento que hay algo que no he agarrado en el ayer. Así es este proceso de aprendizaje. Es en lo que se transforma esta increíble ley de la expansión. Es normal que en ocasiones nos sintamos abrumados porque es muy grande. Allí hay una línea de meta. Conozco lo suficiente de mi área. ¿Qué me hace falta? ¿Cuánto me falta? Así no funciona. Es decirte a ti mismo, wow, ¿qué tan lejos puedo llegar? Déjenme decirles algo que les dará valor. Si ustedes están apasionados por el tiempo de crecimiento en la vida como lo estoy yo, lo que realmente es hermoso para ustedes es que se sorprenderán ustedes mismos. ¿Qué tan lejos pueden llegar? Eso es lo que yo sé. Todos los días me sorprendo y digo, oh my God, no me imaginaba que podía estar aquí. Es mejor de lo que pensaba. Es más grande de lo que me imaginaba. Es tanto que ustedes se sorprenderán, crecerán tanto. Alguna vez querrán presentarse a ustedes mismos y decir, Billy Quintanilla, te presento a Billy Quintanilla. Esto es muy grande. Es un placer conocerte. No te había visto antes. ¿De dónde vienes? Yo nunca pensé que podría cambiar así. Eres asombroso. Jamás pensé que tú podrías cambiar así. Te ves asombroso. Han dejado de ver a una persona por más de 5 o 10 años y cuando lo vuelven a ver, ¿se han perdido de algo con él o ella? O puedes verlo al otro lado de la mesa durante el almuerzo y te dices a ti mismo, sigue igual, no ha cambiado. Están donde los dejé la última vez. Entonces, ¿qué pasó? Es como estar en las islas de las momias y dices, oh, mi Dios, ¿habré cambiado? Ahora los expertos dicen que utilizamos el 10% de nuestro potencial. Yo creo que hemos tenido tiempos duros. ¿10% no les parece que es demasiado bajo para ustedes? Siempre hay reacciones como, no estoy seguro. ¿No crees que puedas mejorar ese 10%? Yo sé que es muy cuesta arriba, pero yo creo que llegó al 30%. Yo creo que si realmente ustedes han crecido, creo que todos hemos llegado al 30%. Mírense ustedes mismos y díganse, ustedes han llegado al 30%. Repítaselo al que está a tu lado y dile, usted ha llegado al 30%. Luego de que ustedes ya se lo han dicho, regresen al 10% que son ustedes. Yo te superé. Vamos a decir que tentativamente somos un 30%. Esto quiere decir que nuestro número de potencial es 70%. Ahora, yo no sé qué hacen ustedes, pero eso a mí me dice que tengo suficiente espacio para seguir creciendo. Yo tengo, es decir, que si solo desarrollo el 10%, tengo espacio para ese 90%. Y con solo ese 10% siento que estoy cerca de la meta, pero en realidad con el 30% desarrollado, estoy alejado un 70%. Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿cómo hago para desarrollarlo? ¿Cómo invierto mi tiempo en desarrollar este otro 70%? Y hay
dos cosas. Hay dos cosas que quiero darles hoy para acercarse un poco más, ¿ok? Pero jamás llegarán allá, pero se van a expandir, van a crecer. Hay dos cosas. Déjenme compartirles. Para desarrollar ese 70%, que es un número potencial, tenemos que cambiar dos cosas. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y lo que hacemos. Si no hacemos eso, no habrá progreso. Entonces, le daré tres cosas que tienen que cambiar en su manera de pensar. Y también les daré tres cosas que tienen que cambiar en la manera de hacer las cosas. Y si hacen esto, la vida les sonreirá. Bueno, veamos. La primera, tienen que dejar de pensar en cómo trabajar más. Y empezar a pensar en qué me funciona más. Tienen que dejar de pensar, tengo que hacer más actividades y mejor pensar qué es lo que me sirve. Porque el hecho que hagamos actividades no significa que hayamos alcanzado la meta. Y solo por eso a mí no me impresiona. Estoy ocupado. Eso significa algo. Yo conozco personas que no son exitosas y que siempre están ocupadas. Si ustedes van a las naciones desarrolladas, se van a sorprender que ellos trabajan duro, que ellos trabajan tan duro. Entonces tienen que dejar de pensar en tantas actividades y pensar qué es lo que más funciona. John Maxwell comenta, ustedes saben, mi vida cambió cuando estaba en la universidad y me tocó hablar con el decano y estaba corto de tiempo. Cuando hablé con el decano en la clase y me habló de las prioridades, me dijo, la primera es la número 1 y la segunda es la número 2. Si logras hacer dos cosas de 10, solo habrás logrado el 20% de lo que tenías planificado en tu vida. Y ese detalle de la charla del decano captó mucho mi atención. Ese joven que apenas estaba comenzando a estudiar administración entendió esto. Este decano tiene el poder de cambiar mi vida como estudiante. Y en los próximos 20 años estudié bastante y almacené toda esta información. Se trata de hacer menos actividades y analizar lo que te funciona. Es priorizar tu vida de una manera increíble. De hecho, lo recuerdo porque lo tengo aquí en la tarjeta. Me recordé la información de las prioridades que me dijo el decano porque le tengo aquí visualmente y lo enseñaré todo el tiempo. Cuando me veo esto, me divierte el 20% del decano. El 20% del camino tiene el 80% de trayecto. El 20% de los bebedores consumen el 80% de la cerveza. El decano dice que los estudiantes, en el 80% de las discusiones en las aulas de clase, solo el 20% presta atención y el 80% restante está perdiendo el tiempo. El 20% de tus clientes traen el 80% de los problemas. El 20% de los trabajadores originan el 80% de los problemas. Así es, el 20% de la información hace que tomen el 80% de las decisiones. El 20% de tus seguidores te quita el 80% de tu tiempo. ¡Wow! El 20% de los libros tienen el 80% del contenido. Eso no es verdad en caso de mis libros. Eso es en el caso de la bibliografía en otras partes. El 20% de tus resultados viene del 80% de tu tiempo. Eso es verdad. El 20% de las personas consumirán el 80% de los alimentos. Eso era un fenómeno. Y el decano decía que era muy simple. No necesitas hacer tanto, sino priorizar lo que haces. Cuando fui a visitar a un pastor en San Diego, en Skyland, ya era por una iglesia bastante exitosa y el pastor la había fundado hace 33 años. La iglesia se fundó antes de que yo naciera e ingresé a la congregación por 4 horas y empezaron a realizarme preguntas en cuanto a mi liderazgo y mi trabajo como pastor. Me interrogaron
por 4 horas. Yo les dije, les repito, yo hice una pregunta y dije, si yo fuese pastor de esta iglesia, ¿qué tengo que hacer que ninguna otra persona de esta congregación pueda hacerlo por mí? Solo yo puedo hacer esto. Y esto nos llevó a 2 horas de conversaciones asombrosas. El pastor fundador comenzó a preguntar y él era el que decía todo porque era el pastor fundador. Y observé que los demás se limitaron a escuchar un montón de ideas sin dar aportes. Y yo que le dije, es que solamente tengo que hacer 4 cosas. Ser el mejor comunicador de mi compañía, entonces me convertí en el mejor comunicador. Así que nadie me puede apabullar y ni siquiera lo intentan. Estoy bromeando, solamente me quería divertir con ustedes. Yo hago el 10 por 10 todo el tiempo. Hago el 10% del reto del marketing y el resto es el trabajo de los demás de manera constante. Y finalmente asumo el último 10% de lo que se escribe que requiera de la alta gerencia. ¿Qué necesitas hacer? ¿Que tú solamente puedas hacerlo? Descúbrelo. Porque lo que eso sea es el switch. Eso es lo que se retornará. Todo retorno son las acciones que solamente tú puedes ejecutar. Que más nadie pueda hacer el resto no tiene casi impacto para ti. No pienses menos, piensa en enseñar, piensa en las prioridades. La segunda cosa es dejar de pensar, ¿podré? Y empieza a pensar, ¿cómo puedo? Cuando piensas de la primera manera, reflejas dudas. Pero cuando piensas, ¿cómo podré? Dices, no sé cómo hacerlo, pero lo haré. A lo largo de mi vida, les he permitido a las personas intentar. Soy una persona permisiva en cuanto a los intentos. Siempre digo, inténtalo. Siempre les digo, ve por ello, vamos afuera, vamos a intentar esto. Recuerdo hace unos años, me refiero a hace muchos años, estaba tomándome una Coca-Cola de dieta. Recuerdo que pasé por McDonald's y Margaret quería tomarse una Coca-Cola de dieta y no lo tenían. Entonces ella dijo, ok, entonces deme una taza de hielo. Y yo le pregunté, Margaret, ¿dónde podemos conseguir una Coca-Cola de dieta para que ambos estuviéramos felices? Entonces ella miró en el establecimiento y no había en ninguna parte. Quiero un montón de hielo. Entonces ella reflexionó y dijo, wow, no pensé que podría hacer esto. Recuerdo que para animarla le dije, sí puedes. Y ella me respondió, ok, fue y lo hizo. Muchas personas no hacen cosas esperando que otras personas le digan que sí pueden. En vez de preguntar, ¿puedo? Transforma la pregunta en ¿cómo puedo hacer esto? Lo que pasa es que muchas personas cuando ven la puerta, ven un no. Y preguntan, ¿puedo abrir esa puerta? En cambio, yo veo la misma puerta y veo un letrero que dice sí en ella. Déjenme decirles algo, ustedes quieren vivir un día de cómo puedo y siempre visualizan cosas. Díganme algo que quieran hacer, algo que quieran obtener. Algunas puertas se abrirán si luchan y otras puertas son difíciles de abrir. He oído de personas que cuando ven que las puertas les son difíciles de abrir, te dicen, todas las puertas son difíciles de abrir. Entonces dejan pasar todas las oportunidades porque ven todas las puertas cerradas. Esto es lo que ha pasado siempre. Lo he dicho toda mi vida. La confianza estimula la creatividad y te permite descubrir respuestas. Yo les digo a ustedes, tienen que aprender a vivir del otro lado del sí. Muchas personas viven en el lado oscuro del no. Y ustedes tienen que decirse a sí mismos, tengo que llegar al otro lado. Y una vez que llegue al otro lado, todo funcionará mejor. Ustedes lo tienen que hacer funcionar cuando llegue al otro lado del sí. Yo valoro al equipo de John Maxwell, los cuales se entrenan cada 6 meses. Y tenemos un boom de información. Y tuvimos 34 islas de boom hace semanas. Y fue sorprendente el nivel de información otorgada por mi equipo, porque yo no hago nada como eso. Pero este boom de información va por preguntas del Big Bang.
de podemos ser mejores. Y la respuesta es sí. Ahora, ¿cuál es su pregunta? ¿Será la respuesta? ¿Cuál es su pregunta? Esta es una experiencia de cómo puedo. Yo más vuelvo cuenta. Yo dije que si cuando era más joven para escribir un comentario, de hecho no se me daba mucho en cuanto a escribir comentarios. No lo hice porque considerase que estaba calificado, sino porque me lo pidieron. Entonces supe que si escribía un comentario para los profesores, entonces los pastores y los maestros nunca lo tirarían a la basura. En la mayoría de los libros lo colocan en la parte de atrás de los mismos y estos se quedan allí. Me gustan los comentarios allí porque se quedan siempre en las carátulas. Entonces dije que sí porque estaba en el lado del sí. No sabía hebreo, pero sabía griego. Una vez que dije sí, lo primero que me di cuenta era que no sabía hebreo. Y tuve que buscar un tutor y este me dio clases un año de hebreo. Cuando me di cuenta que no sabía hebreo, tuve un serio problema con el idioma porque estaba ocupado y no tenía mucho tiempo para estudiarlo. Entonces me pregunté, ¿me rindo? Y en vez de rendirme, lo transformé en una meta que duró un año. Debido a que este idioma no era académico, me di cuenta que sí tenía tiempo para hacerlo. Y una vez que empezó el año escolar, lo que hice fue empezar a hacer preguntas porque pensé que el tutor era demasiado inteligente para mí. ¿Cómo respondo a esto? ¿Qué piensas de esto? Entonces escribía la respuesta y no sabía cómo era la cultura judía y quería invertir un tiempo para entenderla. Así que está el punto central. Dije que sí sin saber cómo hacerlo, sin tiempo, sin conocimiento, sin noción de esta cultura y sin una preparación académica. Y me tomó 18 meses hacer eso. Fue el trabajo más duro de mi vida, pero cuando lo terminé estaba muy sorprendido. Y había 66 escritores de cada comentario para cada libro de la Biblia. Le escribí a cada uno una carta y les envié los comentarios para solicitarles que me los firmaran. Y meses después obtuve todas las firmas e hice una carpeta llena de comentarios corrigiéndome todos aquellos detalles. Y cuando obtuve todas las firmas, fue el momento más emocionante de mi vida. Y los consideré como el tesoro más preciado. Cuando vi este tesoro, ustedes saben que era lo más preciado, que había trabajado duro para obtenerlo. Para vivir esta experiencia, tienen que vivir del lado del sí. Dejen de preguntarse ¿puedo? Y transfórmela por ¿cómo lo haré? Y la última cosa que deben dejar de hacer es dejar de pensar de una manera y empiecen a pensar de muchas maneras. Tienen que hacerlo, ya que durante mucho tiempo yo era una persona que pensaba de una manera y tenía una sola manera de hacer las cosas. Y hay una sola cosa que deben saber, una sola, que me gustaba mucho, pero no era buena. Pero ahora no pienso de una manera, pienso de muchas maneras, y cuando yo por fin consigo la manera de hacerlo, pienso que debe haber otra mejor manera de hacerlo. Recuerdo cuando me mudé a Atlanta en el año 1996 y me conseguí con un tráfico. Ustedes saben a lo que me refiero. Necesitaba un GPS y me dije a mí mismo, ok, yo no puedo manejar esto. Pero como ustedes saben, no soy una persona muy paciente, yo no puedo manejar esto. Yo invertí los primeros 6 meses manejando en Atlanta, investigando diferentes maneras de llegar al mismo lugar. Y todo el tiempo, al menos tenía 3 maneras de llegar al mismo sitio. Si me decía, tienes que ir al aeropuerto, entonces decía, este es el mejor camino. Aquí tienes la segunda opción, siempre utilizando el GPS porque me conocía. Una vez que el tráfico se paraba, ponía el carro en reversa para que se moviera hacia atrás, ¿me entienden? Ni siquiera iba por el camino equivocado mientras me movía y me repetía que tenía que haber otro camino para llegar allí. Y este es mi punto. Cuando usted piensa que hay una sola puerta y se para frente a esa puerta, puede ser esa puerta, como puede ser una de ellas. Pero lo que quiero decirles es que
siempre hay más puertas, siempre hay más oportunidades, hay demasiadas cosas por allá afuera para usted. Y mientras más temprano usted comience a entender que siempre hay más de una respuesta, se empezará a sentir mejor. Estoy empezando a buscar esa respuesta única. Vamos, consigue una vida. Siempre hay más de una cosa. Expándase. Expándase siempre más. Eso es. En cuanto al pensamiento, tiene que cambiar la manera de pensar. Ahora vamos a hablar sobre las acciones. En este momento dejé de hacer lo que es esperado y haga más de lo esperado. Tenga una vida con más expectativas que pueda visualizar. Esto es lo que yo sé. El 85% de las personas no poseen expectativas. 10% las visualizan a medias y solo el 5% las ejecutan. Y este 5% que las ejecuta es quien obtiene los beneficios. No permita que otros establezcan su nivel de aspiración. Usted mismo póngase su techo. Usted establezca su nivel de aspiración. Si usted no posee aspiraciones, usted está en problemas. Y entienda que mientras más alto es su nivel, más alto será su reto. Y estar convencido de que lucho más de lo que pudo. Estar convencido de que luchó más de lo que pudo. De allí es necesario que debemos superar las expectativas. John Maxwell cuenta su experiencia. Recuerdo que una vez estaba en un restaurante llamado Evo. La primera vez que fuimos allí me preguntaba qué tipo de alimentos había allí. Pero no había Coca-Cola. Y lo que nos informaron es que no había Coca-Cola. Dijeron que solamente tenían Coca-Cola de dieta. Ok, solo hay una Coca-Cola de dieta. Y nos fuimos. Luego, semanas más tarde, volvimos otra vez a cenar allí. Y entonces me trajeron una Coca-Cola cero. Y me la sirvieron. Y me dijo, ¿tienen Coca-Cola cero? ¿Qué es la que te sirve? Viniste la última vez y querías una Coca-Cola dietética cero, entonces le comenté al gerente y él le dijo a los mesoneros, denle esa Coca-Cola al señor Maxwell para que regrese. Superen sus expectativas. Mi papá, mientras estaba deprimido, dejaba 3 trabajos. Había una cola larga de personas desempleadas y mi papá dejó 3 trabajos. ¿Cómo hizo esto? Muy simple. Él veía la historia de la parte dura del trabajo. Sé que nadie puede obligar a una persona que trabaje aquí, pero no poseo ningún trabajo. Y su papá le dijo, quiero trabajar para ti gratis hoy. ¿Qué crees que pudiese hacer por ti hoy? Y yo le respondí, ¿estás bromeando? Y él me contestó, no, estoy hablando muy en serio, quiero trabajar gratis para ti hoy. Y después de que mi papá trabajó muy duro y gratuitamente ese día, me dijo, aquí tienes mi teléfono, piénsalo, si te gustó lo que hice hoy, sé que en este momento no me puedes contratar, quiero trabajar gratis. Si alguna vez piensan contratar a una persona, piensa en mí. Al día siguiente fue una historia totalmente diferente. Su meta era trabajar todos los días gratuitamente y se lo repetía constantemente. ¿Puedes volver y trabajar por nosotros por 10 horas? Y en 3 meses mi padre había obtenido ya 3 trabajos. Mi padre siempre trabajó, pero ¿cuál fue la diferencia? Mi padre peleó de manera diferente y excedió sus expectativas. Y pudo resistir el trabajo gratuito y vio que era tan bueno que supo aprovechar la oportunidad cuando necesitaron a alguien de regreso. Haz más de tus expectativas. La segunda cosa, deja de hacer cosas importantes ocasionalmente y empieza a hacer cosas importantes todos los días. Si es lo suficientemente importante como para estar en tu lista, no empieces. Oh, Dios mío, haré esto solamente 2 veces por semana. No llegues a ese punto. Si realmente es bueno, hazlo todos los días. Eso puede ser hermoso. Entonces lo que haces es importante. Vean, por ejemplo, para mí todos los días tengo que agregar una persona. Es mi esencia. Es lo que sé, es lo que amo. Cambia la vida de las personas. Tengo que hacerlo todos los días.
tengo que hacer esto todos los días, esto es lo que quiero que ustedes sepan. Si hacen algo bueno y hacen que funcione, aquí hay un conocimiento. ¿Por qué no seguir haciéndolo? Me asombra las personas que hacen cosas que funcionan y me dicen, debo tratarlo otra vez. Entonces les respondo, ¿tratarlo otra vez? ¿Cuándo? ¿El próximo lunes? ¿La próxima semana? ¿Cada mes? ¿Tratar otra vez? Entonces él me dijo, empezaré a hacerlo esto todos los días. Empieza hoy. Impactar e impactar, ya sea tornando en su prioridad, con bastante consistencia. De ahí la importancia que se establezca la prioridad de manera consistente. Si usted considera que es importante, hágalo todos los días. De eso se trata este impacto. El impacto es hacer lo mismo todos los días. Yo no hago las cosas centrales algunos días, porque de lo contrario podría pensar que estoy fallando en algo. Hago las cosas centrales todos los días a lo largo de toda la vida. Otra cosa que es necesario que dejen de hacer es dejar de hacer las cosas solos y empezar a hacer las cosas con otras personas. Si lo haces solo, sumas, pero si lo haces con otras personas, multiplicas. Cuando quieres multiplicar influencia, dinero, tiempo, cuando usted quiere multiplicar en expansión, cuando usted quiere multiplicar es extender. Yo necesito de otras personas. Déjenme informarle sobre el recurso de otras personas. Es por esta razón que yo amo y por eso hago lo que hago por mí mismo. ¿Qué puede ser peor que invertir el tiempo entrenando personas y éstas luego se vayan a otro lugar? Les tengo una respuesta. ¿No le entrené y dejé que cometan sus propios errores? Vamos a conversar. Tenemos que vivir en el valle de los torpes de toda nuestra vida. Por supuesto, usted va a entrenar a personas y se irán. La vida es un vaivén. Supérenlo. Supérenlo. Hay mucho recurso humano que usted va a perder. Unos los va a perder, otros usted los va a querer perder y otros usted no los puede perder. Entonces usted entra en la puerta del vaivén. Ellos no son fijos, ellos son empleados temporales y dicen, esto fue divertido. Y toman a la compañía como un entrenamiento, van y vienen. Pero algunos se quedan y usted ya sabe que no los va a perder porque regresarán nuevamente. Esto es lo que hago ahora. Todo lo que tengo es porque me rodeo de buenas personas, absolutamente todo. Si ustedes quieren hablar de las áreas en las que he obtenido en mi vida, y lo que haré es darle el listado de las personas que son mejores de lo que yo soy, quienes me complementan, quienes me dan valor, quienes se diferencian de mí, lo hacen de manera consistente, pero también lo hacen con tal cuidado, lo hacen con ternura, con ese amor, con ese tiempo, con esa disposición, y eso me hace humilde, me hace cada vez más humilde. Esto es lo que les puedo poner mi propio ejemplo. Lo que quería enseñarles a ustedes, y lo estoy haciendo por primera vez aquí, sin egoísmo, sin cámaras, yo no he hecho nada. Y ellos me preguntaron, ¿puedes prepararte para enseñarnos las 15 leyes? Entonces estuve escribiendo y enseñando las 15 leyes, preparando todo para hacerlo. Todas las cosas de las cuales ustedes están disfrutando, incluyendo mis enseñanzas, han sido hechos por otras personas. Y puedo decirles ahora mismo que si yo fallezco, pondrían todo eso sobre mi sepelio, lo pondrían allí, todo lo que he hecho, ese montón de personas han hecho conmigo. Porque lo han hecho, estoy agradecido por ello. Si no hubiera sido por ellos, no estaría aquí, y si no fuese así, no hubiese llegado hasta aquí. Esto es lo que es la ley de la expansión.